Tenemos ahora una mesa redonda de entrenamiento en el embarazo y las ponentes que van a participar en esta mesa son Virginia Aparicio García Molina, catedrática de Fisiología con doble doctorado internacional en Educación Física, Nutrición, delegada rectora para la Salud y Relaciones con el Sistema Sanitario de la Universidad de Granada. Cuenta con una amplia trayectoria investigadora, con 182 publicaciones científicas, 9 libros, 15 capítulos de libro y ha dirigido múltiples tesis doctorales, proyectos de investigación como IP, o sea, como investigadora principal, y también está presente normalmente en jornadas de este tipo en numerosas ocasiones. Ha recibido 14 premios y ha coordinado también una red del CSD que se llama Liderarmas, centrada en el liderazgo femenino y la investigación de la mujer en el deporte. Como segunda ponente contamos con Esther Morencos Martínez, doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con más de 15 años de experiencia en el deporte de alto rendimiento, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y mentora de la FIFA Women's Football Development Program, especializada en fisiología femenina, fuerza y optimización del rendimiento y la salud en deportistas. Hablará primero Virginia, que obviamente no está aquí, ¿vale? Se va a conectar, y después Esther. Espero que sea de vuestro interés esta mesa. Gracias. Bien, vamos a hablar sobre todo de la experiencia de un proyecto que creo que ha sido pionero a nivel internacional, que es el proyecto GestaFit, que trataba de implementar un programa de ejercicio físico, digamos, sin miedo, como habíamos venido heredando en protocolos anteriores, y ver los efectos que tenía sobre la madre y también sobre la descendencia a través de otros proyectos que hemos ido enlazando. Aquí veis algunas de las participantes de un proyecto que trataba sobre todo de abordar las complicaciones cardiometabólicas y lo que sería favorecer una programación fetal intrauterina. Sabemos que los genes en cierto modo son como interruptores que podemos activar esa expresión, esa metilación en positivo o silenciar aquello que nos interese silenciar. Pero siempre que hablemos de entrenamiento, de embarazo, de condiciones fisiológicas y fisiopatológicas de la mujer, creo que tenemos que ser muy conscientes que venimos de una etapa donde ha habido una brecha y un sesgo de sexo y género en salud bastante marcado, con un androcentrismo médico que también ha repercutido en situaciones fisiológicas como el embarazo. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido un enfoque de la gestación muy conservadorista y eso implicaba el entrenamiento físico, sobre todo si era de relativa, moderada, alta intensidad. Sabemos que tenemos violencia obstétrica en España, que son partos donde hay un porcentaje de cesáreas, de episiotomías más altos de las recomendaciones, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Y la embarazada no es una enferma, la embarazada está en una etapa de plenitud fisiológica, principalmente en los dos primeros trimestres de gestación. Hay que tener en cuenta que es una etapa anabólica única, donde incluso las propias embarazadas dicen me siento mejor que nunca, aparte sabemos que está la relación actuando, tengo mayor amplitud de movimiento y luego, bueno, quizás pueden estar molestias ligadas al embarazo que nos obligan también a adaptar un poquito más ya conforme avanzan las semanas de gestación. Pero sí que es cierto que no debemos perder de vista, y a mí me gusta mucho recurrir en fisiología al origen, de dónde venimos, cómo han evolucionado nuestros genes y nuestro metabolismo, y seguimos siendo el Homo sapiens sapiens, ¿no? En cierto modo cazador, recolector y nómada, y una embarazada tiene que moverse. Una embarazada, en ese sentido, si lleva un estilo de vida sedentario, lo que está haciendo es ir en contra de aquello que está diseñado, va contra natura de nuestro metabolismo, ¿no? Y igual que cualquier otra especie, pues tiene que hacerlo sin ningún tipo de miedo, y en este caso sabemos que no solo por ella, sino también por esa programación fetal. El sedentarismo, yo siempre digo que nos lleva directamente a la tumba, ya sean hombres o mujeres o en cualquier circunstancia fisiológica o patológica, y si quiero escapar de una muerte temprana o de los factores y comorbilidades y complicaciones que pueden llegar, pues puedo hacerlo con la actividad física, que es un 600, o puedo dar un buen derrape, ¿no? y adaptarlo
para conseguir el máximo potencial, y ese Ferrari sería el ejercicio físico. Y en el embarazo ocurre un poco lo mismo. Sabemos que ya de entrada una embarazada tiene que moverse, que un embarazo que no sea físicamente activo es un embarazo de riesgo, en cierto modo, que esas creencias tradicionales que seguimos heredando y que luego desmitificaremos no son más seguras, sino todo lo contrario, y que además ahora sabemos que es una ventana de oportunidad para la programación genética de la descendencia. Es decir, hay muchas enfermedades que ahora sabemos relacionadas incluso con trastornos mentales o con el riesgo de obesidad o alteraciones cardiometabólicas, donde ya ese interruptor, como decía, lo hemos activado en el periodo intrauterino. Por lo tanto, es una etapa muy significativa de cara a la salud de los individuos del mañana. Sin embargo, pues bueno, las guías que tenemos de actividad física, las que venimos heredando del Colegio Canadiense Americano de Ginecología, de la CSM, las guías de la propia OMS, bueno, nos hablan de esos 150 minutos a la semana, con 2 días de ejercicio de actividad muscular, de fortalecimiento muscular, nada muy específico y siempre con mucha cautela, ¿no? Es algo que voy a reiterar mucho porque el que incorporemos ese concepto de miedo al movimiento durante el embarazo me parece que es un crimen metabólico. Realmente estamos perjudicando mucho el bienestar de las mujeres en esta etapa. Simplemente con que una embarazada cumpla un poco con estas recomendaciones de actividad física, ya previene la ganancia excesiva de peso, que es otra de las cuestiones sobre las que habría que reflexionar, ¿no? Sobre esos rangos de ganancias adecuadas. A nosotros nos cruza mucho mejor cuando esa ganancia está un poquito más ajustada, siempre que haya una ganancia óptima, lógicamente, que no haya un bajo peso, una ganancia insuficiente, ¿no? Pero generalmente eso reporta un perfil cardiometabólico mejor. Y toda una serie de beneficios, tanto para la madre como para el feto, a nivel cardiovascular, de riesgos perinatales, de riesgo de complicaciones de todo tipo para la madre o para el neonato. Pero ¿qué pasa? Que esta es la realidad y esta realidad es un poco vergonzosa. Tanto nosotros que lo medimos por acelerometría como en otros estudios que se han hecho con cuestionarios en España, lo cierto es que solo el 22% de las embarazadas, de las gestantes en España, cumplen con estas recomendaciones mínimas que te garantizan ya cierto margen de seguridad en el embarazo. Y prácticamente el 80% no cumplen ni tan siquiera con estas recomendaciones. ¿Por qué ocurre esto? Pues por todos esos mitos, por esas falsas creencias, por ese androcentrismo y por ese enfoque que le hemos dado al embarazo. Fíjense que incluso las contraindicaciones, tanto las absolutas como las relativas que venimos heredando, no se basan en evidencia científica o directamente he encontrado muchas mujeres que te dicen que le han dicho que tienen placenta previa, cuando eso hasta la semana 28 de gestación ni siquiera se ha colocado en su sitio la placenta, o en situaciones fisiológicas o patológicas que se pueden beneficiar del ejercicio físico o al menos de la actividad física, directamente las alejamos precisamente de la práctica de actividad física, considerando que eso es la conducta más segura, cuando el factor de riesgo precisamente es ese descanso y esa inmovilización. Afortunadamente, ya en el año 2020 hubo una revisión de Victoria Mea que fue una salvación, porque nosotros seguíamos previamente teniendo que apoyarnos en ginecólogos y ginecólogas valientes que decían adelante con el entrenamiento, esta mujer todavía no tiene placenta previa, yo la superviso, adelante con vuestros programas de entrenamiento, porque las contraindicaciones decían que teníamos que tenerla fuera ya de la intervención. Y lo que empezó a observar esta mujer es que todas estas contraindicaciones se basaban en opiniones de expertos, lo pongo entre comillas expertos, porque no había ni evidencia empírica del daño del ejercicio, sino al contrario, que podrían beneficiarse de la actividad física en esas condiciones. Y por supuesto, lo del reposo en cama es un crimen, como les comentaba, ningún beneficio, sino muchos riesgos, incluso de factores trombogénicos o de descalcificación, de mineralización. Pero a pesar de eso, tenemos todavía cerca de un 80-90% de médicos que todavía prescriben reposo en cama o reposo absoluto, que ya en este caso pues sabemos que incluso para ciertas circunstancias o factores a los que consideran que el reposo les puede venir bien, pues no, ni mucho menos. Pues uno de ellos, por mencionarlo, es el aborto espontáneo recurrente, que es relativamente común y que sus causas son muchas veces genéticas, endocrinas, inmunológicas, estructurales, trombofílicas. Bueno, sobre ninguna de estas causas actúa
negativamente la actividad física y la mujer tiene como grabado, parece que como si que caminara o hiciera actividad física se le fuera a escurrir el feto, ¿no? Es algo que está ahí grabado en el subconsciente colectivo, ¿no? No hay mayor probabilidad y el ejercicio, al contrario, puede venir bien y reducir muchos de los factores de riesgo que actualmente, a día de hoy, en las guías actuales se consideran de riesgo. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Si antes hablamos de ese Homo sapiens sapiens, de esa mujer embarazada que tendría que llevar un estilo de vida ligado a la supervivencia absolutamente normal y que además, incluso recuerden que se ha llegado a utilizar el embarazo como forma de dopaje, ¿no? Por esa carga anabólica, bueno, pues tiene que entrenar una embarazada para el momento del parto, porque el parto es un momento de una gran demanda física, el parto es agotador y muchas veces se acaba en cesárea por fatiga cardiorrespiratoria, por una baja condición física. Esto lo hemos observado nosotros con mucha claridad cuando hemos empezado a estudiar. La tesis de una de nuestras matronas se basaba en explorar qué pasaba en ese partograma, esa gasometría, en las dinámicas del parto, en la duración de las fases y cómo se asociaba la condición física o las cualidades físicas con el riesgo de que el parto fuera por cesárea en lugar de vaginal, que sabemos que tiene múltiples beneficios, entre ellos, pues, principalmente inmunometabólicos y de garantizar digamos, la diversidad de la microbiota, que al final es un factor que te previene todo tipo de alteraciones en el sistema inmune más adelante, ¿no? Alergia o presencia mayor de autoinmunes. Pues lo que hemos visto muy claro es el rol de la capacidad cardiorrespiratoria para prevenir una cesárea seguida de la fuerza muscular, ¿no? Entonces, pues de nuevo, una embarazada que entrena tiene más probabilidades de tener un parto mejor, más rápido y sobre todo la última fase, la expulsiva, la de los pujos, a la fase activa, que digamos, la tercera fase se acorta muchísimo y tenemos muchas vivencias, muchas experiencias de parto mucho más satisfactorios. No nos quisimos quedar aquí y entonces decidimos que vamos a ver qué pasaba con esa descendencia y luego el rol mediador del órgano menos estudiado, que es el de la placenta. Decimos que de la madre, que sería el proyecto Gestafit, al niño, ¿no? Todo ese estudio de la descendencia, ahora veremos con qué tipo de cualidades, lo contaré muy brevemente para no extenderme, a ese niño, a los 4 o 5 años de edad, donde hemos hecho hasta estudios de neuroimagen, de neurodesarrollo, de condición física, de composición corporal, pues todo pasa por la placenta. Y la placenta es el gran órgano regulador de esa transferencia selectiva de nutrientes, es un órgano muy inteligente que además tiene una senescencia celular, es decir, envejece a lo largo del embarazo, pero que se ve incluso a simple vista como la placenta de una mujer que ha entrenado en comparación con una mujer sedentaria, no tiene nada que ver. O sea, es absolutamente impresionante desde el punto de vista fisiológico la capacidad que tiene este órgano incluso de contrarrestar cuando una madre quizás no está teniendo un estilo de vida adecuado para que el feto y el desarrollo de ese futuro niño sea adecuado. Bien, centrándonos en el entrenamiento, que aquí no quiero profundizar mucho porque creo que la otra compañera va a entrar más aquí, nosotros distinguimos tres fases. Una fase que es clave en el embarazo, que es el aprendizaje de todos los patrones motores, ¿no? El saber el timing, la activación del suelo pélvico, seguida de la faja lumboabdominopélvico perineal, saber luego ya también cómo hay que evitar maniobras de vasalva, el sal en el esfuerzo, los patrones integrados, en fin, el trabajo que muchas veces una embarazada que no tiene experiencia previa le viene bien. Una fase que llamamos de acondicionamiento físico metabólico, que coincide con esas fases del embarazo que os decía que son claves para la programación fetal uteruterina, que sería, nosotros la hacemos desde la semana 16-17 de gestación hasta en torno a la 34 o 36, y luego una última fase que está más centrada en todo el trabajo de movilidad pélvica y preparación del parto en movimiento. Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo del programa que llevamos a cabo, que era un entrenamiento que, como ven, sube en percepción subjetiva del esfuerzo. La frecuencia cardíaca no es quizá un valor de referencia por las modificaciones y las adaptaciones que sufre durante el embarazo, pero sí que decíamos un circuito concurrente. La fuerza aporta una serie de ventajas, el entrenamiento cardiorrespiratorio otro, tenemos que combinarlo y trabajar ambas, ¿vale? Por lo tanto, los lunes y los viernes hacíamos, por ejemplo, entrenamiento concurrente puramente de circuito, con bloques musculares y cardiovasculares, y los miércoles solo entrenamiento cardiorrespiratorio. No sé si tenemos aquí algún vídeo, pero bueno, básicamente sería un ejemplo de la fase de los miércoles, donde sería basado en el baile. No sé si ven a Lidia Romero.
Lidia Romero es un referente en entrenamiento en embarazo y posparto, entonces recomiendo que quien quiera especializarse pueda apuntarse, inscribirse a sus cursos de formación. Estas son las instalaciones del IMUTSE, el Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud de la Universidad de Granada. Bien, ¿qué hemos hecho? Pues desde la captación en el hospital se han hecho evaluaciones de todo tipo, ¿no? Hay profesionales de todos los ámbitos, de la ginecología, obstetricia, matrona, biología molecular, dietistas, nutricionistas, graduados, licenciados en ciencias del deporte, fisioterapia, en fin. Básicamente tenemos a todos los profesionales implicados para hacer una valoración de todo el embarazo y una valoración del posparto, donde también nos hemos centrado en otro tejido que es maravilloso, que es la leche. Valorar, pongo aquí un poquito algunas de las valoraciones más relacionadas con el contenido de este congreso, ¿no? De la capacidad cardiorrespiratoria, de la ecografía muscular a lo largo de la gestación. Hemos validado muchas herramientas. Seguimos sin tener una batería de valoración de la condición física adaptada al embarazo, lo cual me parece una carencia significativa, porque si no, no podemos adaptar bien el volumen, la intensidad, la carga del trabajo, o ver incluso la progresión. Aún así, hemos empezado a proponer algunos tipos de baterías que podrían servir y algunas otras que son subjetivas, como el IFIS, que tiene una capacidad predictiva muy buena en el embarazo. Pero en definitiva, desde la madre que entrena hasta cuando ya nos llegan con los bebés al mes y medio en la evaluación posparto, a luego ya el estudio de la descendencia, por lo que tenemos un registro longitudinal que seguimos ampliando. Ahora ya tenemos a los niños con 8 o 9 años, queremos hacer otra vez un estudio, una valoración de cómo están desarrollándose esos niños en función de esa programación fetal que predecimos. Este es el principal resultado del proyecto Gestafit, que son los gestafitos. Y los gestafitos nos están dando ahora mucha alegría porque estamos abriendo una nueva línea, descubriendo cosas que nunca jamás se habían explorado. Y una de ellas, por ejemplo, ya la adelanto, es que los niños de las madres que han entrenado tienen un cociente intelectual más alto, son niños más inteligentes, y hay una programación que también sabemos que es positiva de la condición física y de la composición corporal. Pero sobre todo a mí me llama mucho la atención la cuestión del neurodesarrollo, que lo estamos explorando por vías ligadas con la placenta y con la leche. Aquí ven pues, muchas publicaciones en relación al proyecto GestaFit. Afortunadamente, además, son líneas que se están abriendo y están dando lugar a nuevos estudios que están reforzándolas en otros países, pero básicamente voy a dar un poco los mensajes clave que estamos publicando. La actividad física ya te garantiza un parto donde una gasometría, donde digamos las presiones parciales de oxígeno son mayores, las de CO2 menores y digamos ese niño llega con un APGAR, con un estado al parto, en el nacimiento mucho mejor. El sedentarismo me incrementa el riesgo de cesárea. La salud emocional durante el embarazo se ve muy beneficiada por la condición física y la actividad física en todos los sentidos. La condición física me garantiza ese dolor característico que tiene el embarazo, sobre todo a nivel de ciático, lumbar, ¿no? Y conforme avanza, muchas veces lo que interfiere mucho en el sueño la voy a prevenir, sobre todo con el entrenamiento de fuerza. El cansancio, la fatiga, el sueño va a mejorarse generalmente cuando yo tengo una mejor condición física. La necesidad de administrar, de inducir un parto, de administrar oxitocina exógena, que sabemos que tiene sus contraindicaciones, sabemos que de nuevo la condición física me garantiza que haya menos probabilidades, menos ansiedad, menos depresión. Una composición corporal postparto, que muchas veces uno de los problemas que tenemos es que, sobre todo si vamos, digamos, tenemos embarazos muy cercanos, vamos ganando adiposidad central, vamos perdiendo composición corporal óptima y eso ya es muy difícil de recuperar. Que yo me recupere mejor del embarazo depende mucho en gran medida de esa condición física. Y la leche es otro, ha sido uno de los estudios más bonitos. Además nos dieron el premio de la Real Academia de Medicina, porque lo que vimos es que la leche de las madres que entrenan tiene más antiinflamatoria, menos proinflamatoria y tiene una quimiosina, la fractalquina, que nosotros la exploramos porque está muy relacionada con la mielinización del sistema nervioso central, con el desarrollo de la memoria, evitando la exacerbación inflamatoria muchas veces en prematuro se administraba de forma exógena, y la leche de las madres que han entrenado, tanto la del calostro como la madura, tiene más fractalquina. O sea, otra de las vías que favorecen el neurodesarrollo. Lo que os decía, la ganancia de peso durante el embarazo se controla, ganan en torno a 7 kilos menos dentro de los rangos de normalidad, lo cual ya es un factor protector para la madre y el niño, y se mejoran esos fenotipos, es decir, lo que hay es una modulación de si yo tengo polimorfismos
del gen FTO adversos que me predisponen a una mayor ganancia de peso, lo que hace el ejercicio, el entrenamiento es frenar, es decir, limitar ese incremento excesivo de peso. La calidad de vida durante el embarazo, aunque parezca que no, se ve afectada por múltiples factores, muchas veces incluso por los propios cambios en el último trimestre, por muchos problemas también relacionados con el patriarcado, cómo se ve una mujer embarazada por parte muchas veces de la sociedad. O sea, todo esto también sabemos que en positivo lo modula el ejercicio. Y nos hemos centrado también en qué pasa con la sangre de vena y arteria del cordón. O sea, en el momento del parto sabemos que hay una regulación de nuevo inmunitaria muy positiva y que no solo el entrenamiento viene bien, sino aquí viene otro mensaje clave, la actividad física de alta intensidad. Esos piquitos de actividad física de alta intensidad durante el embarazo, que de nuevo parece que una embarazada no puede llevarlos a cabo, vienen muy bien para mejorar el perfil inmunitario, el perfil de citoquina en la sangre de vena y arteria del cordón. El dolor, el entrenamiento redujo el dolor, o sea, se incrementa en menor medida que en el grupo control estos tipos de dolor que mencionaba anteriormente. Y acorta la fase que os decía, la fase tercera del parto, la fase expulsiva, la activa, la que la madre, digamos, tiene un rol muy relevante. Evitamos otras maniobras que son inapropiadas y se empodera a la mujer de cara a su parto, porque además tiene más propiocepción, más conciencia corporal de en qué fase o cómo puede ella colocarse para, digamos, facilitar la expulsión del bebé. Tenemos muchos estudios que están muy relacionados con la dieta, pero no es el objetivo, pero básicamente nos vamos a un patrón de dieta mediterránea y una dieta mediterránea que reduzca esas carnes rojas más proinflamatorias, va a repercutir positivamente en el sueño, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, hidratos de carbono complejos basados en cereales integrales, y todo esto pues ya sabemos que mejorará también la salud física y mental. No quiero meterme mucho con el tema de la dieta porque no es el objetivo de esta jornada, pero sí que es cierto que hay que combinarlo. O sea, que no vale solo dieta o solo entrenamiento, sino que hay que hacer un seguimiento a poder ser nutricional durante el embarazo, porque la embarazada tiene que comer por dos, pero no para dos, ¿no? Entonces eso es otro de los errores que venimos arrastrando por esos mitos. Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo del tema de la modulación, de cuando hay un genotipo adverso, de cómo el entrenamiento lo que hace es regular, o sea, tener un factor tamponador, un efecto tamponador cuando yo tengo una susceptibilidad ya de base a la obesidad que además le voy a transferir a la descendencia. ¿Qué sabemos también? Pues sabemos cómo el entrenamiento a través de la mejora de toda esa musculatura abdominal y lumbar, vamos a garantizar que vamos a prevenir la diástasis de recto, vamos a prevenir otra serie de alteraciones y vamos a mejorar el parto. Nosotros usamos mucho el test de back scratch, que es el de flexibilidad del tren superior, ¿no? A nivel de cintura escapular, y nos cruza muy bien con otras poblaciones en fibromialgia, en menopausia, en personas ancianas con el riesgo cardiometabólico. Y aquí, curiosamente, seguramente como un indicador directo de la relaxina y demás, nos cruza mucho con el menor riesgo de administrar oxitocina y de acabar en una cesárea. Y proponemos algunos puntos de corte, o sea que es una prueba muy sencilla que es muy, muy predictora de cómo va a evolucionar el embarazo de cara sobre todo a cómo va a ser ese parto. La función sexual mejora mucho, las relaciones de pareja, la propia sintomatología del embarazo también hemos visto que se reduce con el entrenamiento. Y vamos con la placenta, no sé cómo voy de tiempo, pero sí que me gustaría darle un peso especial porque era la gran olvidada, como decíamos. Y lo que hemos empezado a notar, a empezar a explorar, es que la placenta también tiene un sexo. La placenta es un tejido ya que pertenece al feto, ¿no? Al neonato, a la descendencia, y de nuevo la biología, que siempre me gusta decir, oye, que el sexo biológicamente fuerte son las hembras. Las hembras son las que garantizan la persistencia de la especie, son claves, y por eso muchas veces vemos que las placentas femeninas tienen los telómeros más largos, están más protegidas para el estrés oxidativo, incluso cuando hay un entorno, un ambiente adverso a nivel metabólico, el riesgo para la madre es menor, la placenta desarrolla, digamos, más capacidad protectora, o incluso si hay un parto complicado, hay más garantía de supervivencia si se trata de una niña, un feto mujer. Y luego hemos
observado también que cuando hay situaciones de hambruna, de déficit energético, tanto en la especie humana como en otras especies, pues nacen más hembras. O sea, biológicamente es el sexo fuerte porque la supervivencia depende de nosotras. En las placentas pues notamos eso, cómo hay más alteraciones en las placentas de los niños cuando los nutrientes son limitados, cómo hay más riesgo de alteraciones cardiometabólicas cuando traemos un niño. Y esto es importante porque si una mujer está embarazada de un feto masculino, habrá que hacer más hincapié en las cuestiones metabólicas porque va a tener más riesgo. Por ejemplo, vemos el ácido úrico y todos los marcadores de perfil lipídico inflamatorio están peores si traemos un niño, más necesario un entrenamiento adaptado y digamos casi obligado en ese tipo de gestaciones. Y hay muchas diferencias positivas que estamos viendo en respuesta al entrenamiento donde solo se benefician las niñas o solo se benefician las placentas femeninas, ¿vale? Todo esto que os decía, cuidado con las mujeres cuando traen un varón porque hay que estar más detrás de esos embarazos y ante un mismo genotipo hay una expresión, digamos, que favorece a las hembras, hay una variabilidad fisiológica en positivo. Nosotros esto lo hemos visto claramente, como os decía, una placenta que en el ejercicio es más pesada, es más funcional. El tema de los telómeros, como os decía, sobre todo vemos que se alargan cuando se combina el ejercicio y la dieta y sobre todo en las placentas femeninas. Este estudio me parece muy bonito y es que hemos visto que en respuesta al ejercicio las placentas femeninas tienen o las placentas en general tienen mayor número de mitocondrias y menos de lesiones mitocondriales, eso significa que hay menos daño y menos grado de envejecimiento, hay una mejor bioenergética placentaria, que explicamos también porque hay ciertos minerales, traza y ultratraza, que están relacionados con el estrés oxidativo, con la síntesis de enzimas antioxidantes, que está en mayor medida en las placentas de las madres que han entrenado, por ejemplo el manganeso. Por lo tanto, tenemos un perfil de placenta que nos están diciendo ya que tiene una bioenergética mitocondrial mucho mejor en respuesta directamente al ejercicio. También lo que os comentaba, lo que hemos confirmado, el sexo femenino es un factor protector de cara a cómo va a ir ese embarazo y luego las placentas femeninas se benefician en mayor medida del entrenamiento que hemos desarrollado. María, por favor, ¿puedes callarte un poquito, hija? Que es que estoy en el aire. Que estoy en el aire, María. Sí, gracias. Disculpad. Entonces, como comentaba, los fetos femeninos van a expresar, van a tener un perfil de marcadores inflamatorios mucho mejores que los masculinos. Y eso se ve en marcadores de angiogénesis vasculares y demás que garantizan un mejor desarrollo de la placenta. Además, esto está publicado en una revista bastante potente, lo hemos hecho recientemente y seguimos ahora con la metabolómica y la lipidómica de la placenta, donde estamos viendo vías que consideramos que se desarrollan a posteriori, pero estamos detectando que se observan ya en el periodo sobre todo del desarrollo vascular, que se detectan ya en las placentas en el periodo ya intrauterino. Por lo tanto, de nuevo reforzamos la importancia del entrenamiento durante todo el embarazo. Otra de las cuestiones es la proteína cloto. La proteína cloto es una proteína anti-engi, anti-envejecimiento, que hemos determinado, digamos, por primera vez en respuesta al ejercicio en las placentas y tienen mayor concentración en el grupo de intervención. O sea, tenemos de nuevo otro marcador anti-envejecimiento a través de la expresión de la cloto, que estamos viendo que también cruza con el neurodesarrollo. Es decir, la placenta tiene en las madres que han entrenado más proteína cloto y sabemos que la proteína cloto o esas concentraciones se asocian con el neurodesarrollo del bebé o del neurodesarrollo del niño a los 4 o 5 años. En fin, con respecto al gestafito, lo que yo os he comentado, no me quiero enrollar más. Estamos colaborando mucho uniendo bases de datos con Linda May, con Michelle Motola, con Cristian Adamo en relación a la placenta y estamos confirmando que de nuevo nos sirve el estiramiento, que es menos efectivo un ejercicio basado solo en el desarrollo de una cualidad física, sino que lo ideal es que se combinen la fuerza, la capacidad cardiorrespiratoria y que hay que tener siempre un estudio segregado por sexo, en este caso pues estamos hablando de cuestiones biológicas, porque hay diferencias claras ya desde el periodo intrauterino y luego la descendencia. También los niños tienen una respuesta distinta por cuestiones aquí también de género,
¿no?, sociales relacionadas con el neurodesarrollo que habría que tener siempre presente. No vale ajustarlo, meter como covariable el sexo o el género, sino que hay que meter una columna para niños, otro para niñas, placentas masculinas, placentas femeninas, y yo en ese sentido sí que creo que es algo que ya hay que empezar a incorporar por norma, porque empezamos a ver que hemos desarrollado mucho conocimiento, sobre todo de cara al embarazo o a las propias placentas que nos han explorado, teniendo este componente clave presente. No me quiero enrollar más. Cuando la madre tiene sobrepeso, obesidad, es más difícil que luego no podamos controlarlo. Entonces, muchas veces cuando cuando uno diseña o tiene la intención de quedarse embarazada, es decir, si el entrenamiento lo comenzáramos antes, veríamos que todos estos fenómenos de programación sería, sí cabe, mucho más eficaz, y que el entrenamiento tendría mayor margen de mejora si partimos de una condición física previa al embarazo más óptima. Muchísimas gracias, no quiero alargarme mucho más. Buenos días. Voy a intentar aportar algo más de lo que en realidad creo que Virginia ha hecho un recorrido, que es una cosa que queda muy clara, que es que se puede y hay que entrenar, ¿no? Pero aún así hay muchos motivos por los que seguimos lejos de eso. Y yo no soy una investigadora experta, mi línea de investigación no es ni de lejos el recorrido ni la temática de alguien como Virginia, creo que de hecho tiene toda esa aportación ahí que habéis escuchado. Pero sí es verdad que yo me licencié. Claro, si digo licenciar, que no graduar, esto ya da un dato, ¿no? Hace unos cuantos años, cuando yo me licencié, yo ya escuchaba en el INED de Madrid un profesor, Rubén Baracat, que ya llevaba líneas de investigación de embarazo y ejercicio. Os estoy hablando del 2007. Eso ya existía. En ese momento había una compañera en el entorno del laboratorio haciendo una tesis de diabetes gestacional con programas de ejercicio incluidos e incorporados, Belén que lo sabe bien, de ejercicio, o sea, dentro del hospital, que era una cosa, ¿no?, nuestro ámbito laboral dentro de un hospital en ese tema. Estoy hablando hace 20 años y cuando... y cuando yo me he ido dedicando a la élite y me he ido encontrando algunos casos, deportistas de élite que quieren entrar en un proceso, aun con hablar de 20 años de investigación, de todo este recorrido, de todo lo que ya se sabe, se enfrentan a muchísimas dudas, incertidumbres y soledad en qué hacer, cómo abordar este momento de sus vidas y si podrán seguir entrenando o no, a qué nivel, ¿no?, o cómo quieren hacer esto en su momento vital. Y para mí una referencia, obviamente en España creo que Virginia ya estaba aquí, con lo cual no tenía ningún sentido hacer más hincapié en todo lo que ella podía llegar a presentar de su propio programa, y porque además hablaré de una cosa muy importante, que es la diferencia de poblaciones cuando hablamos de entrenamiento, porque como todo en la élite, como lo que es empujar que un maratón se baje 2 horas o que una milla de 4 minutos o que no, y se busca empujar esos paradigmas. Y ahí está el cuánto puedo más entrenar, cuánto puedo sostener, qué nivel de entrenamiento, cómo quiero hacerlo, cómo puedo hacerlo y las realidades, ¿no? Y en este sentido, para mí, creo que Davenport divulga mucho sobre esto y estudia e investiga mucho en élite, que es donde tenemos un poco más de zonas grises, vamos a decir, o de agujeros a veces, pero intentar compartir algo que sea útil. Para mí, Margui presenta un cambio de paradigma. Por esto voy a pasar muy rápido, porque en realidad es una gran parte de lo que ya ha explicado Virginia, con una cantidad inmunda de ciencia que hay detrás, por algo está ahí, pero que de repente teníamos riesgos teóricos del ejercicio, que parecía que la mujer no se podía mover de su sitio, no vaya a ser, cuando resulta que el riesgo conocido real era la restricción de no estar haciendo ese ejercicio. Y sabemos que pueden ocurrir preeclampsias, que pueden ocurrir diabetes gestacionales, que puede ocurrir depresión, ansiedad, que pueden ocurrir resultados neonatales, y todo eso, el ejercicio es favorecedor. Ya lo ha dicho Virginia, no lo voy a insistir más, pero ¿por qué? Es decir, estamos hoy, seguimos hablando de esto, y yo os he dado un dato de 2007, llevo 15 años en la élite, me he ido encontrando más o menos cerca deportistas en este proceso vital.
en realidad el motivo de que yo esté aquí hoy, aparte de que la cátedra y Lucía me inviten, que agradezco, tiene mucho que ver con que aquí hay un atleta que luego va a hablar en la mesa, y digo su nombre porque así, si yo digo cosas y os aparece luego preguntarle pues cómo va a estar, seguro podéis hacer, que es Marta Pérez, que parte de lo que yo he podido aprender en todo este proceso es gracias a su propuesta a que formase parte de su equipo en este momento vital para ella, y que es un regalazo de proceso, ¿no? Que se puede abarcar desde muchos sitios como profesionales, la incertidumbre o el miedo, pero que es un regalazo estar en ese proceso e intentar contaros algo que sea útil al respecto. La ciencia avanza y la ciencia ya ha avanzado, ¿no? Si nos vamos a todo lo que ha compartido Virginia. Yo voy a intentar centrarme más en trocitos que tienen que ver e ir contrastando y por qué en esa población élite que tiene unas características muy particulares. Y dos revisiones de este año, 2026, con perfiles muy diferentes de lo que pretenden enfocar, de lo que se sabe de la literatura, pero que tienen ese contraste de intentar centrarse en el conocimiento que hay en élite. Y que, claro, cuando han ido a élite se les queda tan corto terminar de intentar profundizar en temas que, bueno, pues ya se manejan con subélites y la definición compleja que es de hacer eso, ¿vale? Pero veis ahí que hay un recorrido más que suficiente como para sí que abordar muchas cosas y abordarlas con seguridad y tratar de poner algo en la mesa y acompañar a los deportistas en ello, de cuestiones fisiológicas. Esta infografía es la propia del artículo. Veis arriba a la derecha que por eso habla de atletas recreacionales, concepto un poco antagónico así en la frase, atletas élite, y ese riesgo, ¿no?, de aborto que tanto se tiene miedo también en el primer trimestre cuando se coloca eso en atletas porque van a seguir un ritmo alto de entrenamiento y pueden, pero que no hay un conocimiento certero de que eso, o sea, es que no lo hay, de que eso sea peligroso. En el primer trimestre se habla de esos días de implantación y demás. Para todo lo demás hay que ir empujando los miedos a un lado y hacerse como un equipo de trabajo. Ahora también se hablaré de ello y poder trabajar. Riesgo de lesión en la élite, bueno, hablaremos de esto. ¿Se debe o no relaxinas? Hemos hecho extrapolaciones, hemos perpetuado sesgos en el análisis, como nos ha pasado con otras tantas cosas cuando nos embarazo, pero tenemos que tener en cuenta metabolismos, cambios hormonales, cambios pulmonares, todo, ¿no? Y en este otro, bueno, esto en realidad es una scoping review, tiene un montón de gráficas de estas, pero para que se haga una idea, ellos lo que hacen es decir, vale, élite y subélite, abajo en el eje de las X las temáticas, a destacar aspectos psicológicos antes, durante y después. Esto hay que ponerlo mucho en la mesa. Y aspectos de entrenamiento y rendimiento, que no es lo mismo, veis la distinción de las palabras y hay columnas diferentes en el eje por eso. Lo que significan los colores y demás, bueno, en el eje Y, perdón, dos tipos de estudio, y entonces nos encontramos, si veis, que hay cohortes, estudios de control, porque en la élite pues hay muchas veces que vamos a una muestra muy pequeña, hiperpotente, que sea pequeña, porque claro, ya de por sí representan un porcentaje de la población muy pequeño. No sé si sabéis el porcentaje de población mundial que va a unos Juegos Olímpicos. ¿Habéis escuchado alguna vez ese dato? Como el 0,001 o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, los circulitos, los colores, es el número de estudios y la muestra que hay dentro de ese estudio, ¿vale? Entonces, bueno, pues es limitada, es una realidad, pero hay un montón de cosas que sí que sabemos y que, intentando juntar conocimiento de profesionales, al menos podemos abarcarlo desde algún lugar, ¿vale? Fisiología del embarazo, que tiene todas estas fases, es un proceso en realidad largo, es un momento vital, es un proyecto vital de esa persona. Y además de todo lo que pasa en los trimestres, yo quiero también no olvidarnos del pre y el post, porque tiene también mucho impacto, sobre todo cuando hablamos de deportistas o en concreto de la élite. A día de hoy, las mujeres, por muchos motivos, y no solo la élite, colocan en el calendario de sus vidas profesionales, personales, el momento de ser madres. Vais a trabajar con personas que se sitúan en esta tesitura de cuando
dan este paso en sus vidas y bajo qué proceso o acompañamiento o circunstancias. En gente de cierto nivel deportista y en élite, donde nos encontramos cifras de amenorreas que aún son pues, demasiadas para lo que ya sabemos que no debería ser, de un consumo de anticonceptivos hormonales que a veces también se ha abusado y que esconde cosas, y el día que deciden retirar la píldora para intentar quedarse embarazada, pues de repente empieza a costar más de lo que se pensaba. Síndrome de ovario poliquístico, cuyas cifras están ahí y que además el ejercicio lo mejora. Situaciones de suelo pélvico. Ponemos ya como mucho el suelo pélvico en el proceso de embarazo, cambia mucho el trabajo que tú has hecho antes, también porque se sabe del nivel de porcentaje de incontinencia urinaria y de muchas patologías asociadas a esto. Todo esto forma parte de que una deportista pues, se prepare para este momento. Y empieza a haber una ciencia, Titova y colaboradores tienen 2 artículos en ese mismo año en la misma revista, en donde ya hablan de si las atletas pueden empezar a acompañar conocimiento que hace falta, educación, estructuras, pues planificar su embarazo. Porque normalmente pues hace una situación de cuál es su momento vital como atletas compitiendo, competiciones en su siguiente momento de temporalidad, no es espontáneo muchas veces, es estratégico por ello. Ya hay cifras de 7 de cada 8 atletas planifican el embarazo y ya hay estudios que van educando y plantean que la congelación de óvulos, pues todas estas cosas sea algo que también esté en sus posibilidades y que por lo tanto la preparación de ellos es importante. Y una cosa que el sistema a día de hoy falla sistemáticamente. Ese dato que hay ahí es de Australia. Si comparo Australia con España como país con un sistema de soporte del entorno deportivo de élite, nos dan 100 vueltas. Es una realidad. Ojalá nos pareciésemos más, pero no. Y entonces esto supone que si el estudio de Titova habla de un 21% de organizaciones deportivas en Australia, pues no sé cómo vamos aquí, pero no sé si quiero saber la cifra. La realidad es que la planificación también es por becas, patrocinios, financiaciones. El atleta se basa mucho, no tanto en la evidencia, porque aun con todo ese conocimiento de muchas cosas básicas que está bien hacer y que se debe, de hecho, en beneficio y pro de la salud de la mamá y el feto, sigue habiendo, o si os pregunta gente a vuestro alrededor, no tenéis gente a vuestro alrededor embarazada, más o menos practicante de deporte, que tiene más dudas y miedos que certezas, aun con todo lo que acabamos de escuchar o lo que yo os pueda contar ahora. En atletas tiene un contexto más particular porque además es su trabajo. Y entonces muchas veces no tiene como la estructura alrededor para que además esa evidencia esté a su disposición y ese acompañamiento, y se apoya pues, en sus homónimas. Y a veces hay una única persona, el entrenador o entrenadora, puede ser otro rol, pero lo que se sacó de este estudio, que es su único contacto regular. ¿Y cómo deformados estamos para esto? ¿No? Pues hacen estas jornadas y otras tantas porque poco. Pero hay un montón de cosas de fisiología del embarazo que sabemos y simplemente voy a ir dejando algunas cosas que decimos, bueno, esto pasa, como lo sé, la cuestión es esta. Parte del miedo es no saber. Y en esto hay una cosa muy importante, y hablaba hace poquito con Ana Carceller, la mencionaré después también, porque es la persona con la que tenemos la suerte de trabajar en el proceso con Marta además, y se habla poco también de los miedos. Claro, hay muchos miedos porque es una realidad el riesgo de aborto. 1 de cada 3, 4 embarazadas sucede un aborto espontáneo. Es una realidad que van a pasar cosas en el embarazo, hay cifras, hay preeclampsias, hay diabetes, todas estas cosas, y pueden pasar a la persona de la calle, al atleta, y cosas que sabemos que pueden pasar, que pasan, que incluso a veces son críticas y que la medicina aún a día de hoy saca adelante increíblemente en estas cosas que hace la medicina espectaculares. Aún así, nos colocamos más aún cuando, claro, queremos seguir viendo, ¿no? Pero ¿cuánto puedo llegar a entrenar? ¿Cuánto puedo estar en mi nivel de rendimiento? ¿Cómo puedo abordar este proceso cuando yo quiero seguir a ese nivel de entrenamiento o vivirlo para estar preparada durante y pensando en el después? Miedos a
pueden pasar muchas cosas, pueden pasar cosas en el parto, es una realidad. Las hemos colocado por ese conocimiento teórico que no era real, en que el entrenamiento del ejercicio esto lo va a perjudicar y aún sigue en mucha sombra, aun cuando no es así. Entonces también esto hay que ponerlo en la mesa, hay que poder hablar de los miedos, hay que poder abordar desde ahí el proceso por delante y trabajar desde la comunicación. Sistemas de los que sabe muchísimo lo que ocurre a lo largo de los trimestres. Aumenta el gasto cardíaco, sobre todo en el tercer trimestre, aumenta la frecuencia cardíaca basal. Eso es una cosa muy divertida de vivir, porque nosotros veíamos los estudios donde ves las gráficas de cómo va a ir subiendo la frecuencia cardíaca de reposo y va bajando el HRV, la variabilidad de frecuencia cardíaca, y Marta iba viviendo cómo esto era una realidad. Y de repente entrábamos en el siguiente estadio de, pues sí, hemos llegado a la siguiente pendiente de, ¿no? Pero lo sabes, como hay ese conocimiento es como, vale, iba a ocurrir. ¿Cómo seguimos modulando lo que podemos hacer con las intensidades, con los ritmos, con las frecuencias cardíacas? Porque no es un problema, esto forma parte del proceso de adaptación del embarazo, volumen plasmático, resistencias y todo, obviamente, a que haya una vida dentro, que no es una cosa menor, eso es la manera en la que perpetuamos una especie, como que es una cosa, ¿no? Bien. Sistema respiratorio. Va a aumentar el volumen minuto, el consumo de oxígeno, la capacidad funcional, ahí empieza a apretarse cosas. Entonces, de repente empiezan quizá disneas, son frecuentes y normales. Claro, si se tiene asociado a la duda de igual no debería estar haciendo esto, igual esta intensidad, igual, y tenemos esta sintomatología, lo normal es que las embarazadas del desconocimiento o más desde esos lugares, aun con todo lo que hay, pues lo enfrenten desde el miedo o el ir echando el freno, ¿no? Hay un cambio en el centro de masas, que esto puede ser muy relevante para diferentes disciplinas. Hablaremos de diferentes disciplinas, lordosis lumbar compensatoria. Todo esto sabemos que va a ocurrir y tenemos herramientas para trabajar todas esas estructuras, trabajar los tejidos, hacer hincapié en musculaturas, glúteos, isquios y demás que cuidan de esto. Lo sabemos. Sabemos que hay alteraciones del tendón de Aquiles, pero lo que sabemos es muy poco. Que hay una cuestión de relaxina es una cosa. Que está ahí precisamente para que el cuerpo pueda cambiar, es otra. Esto que hemos hecho o que ha pasado con la literatura científica que ha asociado esto, lesión, y lo hemos ido arrastrando. Y eso no es cierto. Son cosas que funcionan para el cuerpo. ¿Qué pasa con el stiffening de los tendones? Pues tenemos un estudio en carrera. Con uno hemos intentado ir viendo, entender por dónde iba a poder ir funcionando y pues tomar mediciones de saltos, perfil neuromuscular, que no tenemos otros datos con los que contrastar. Pues intentamos tener los nuestros, nuestra lectura, sus datos previos, de Marta, de cualquier otra atleta, si lo pongáis en el deporte que sea, y bueno, ver esto qué implica, porque correr no le impide dejar, no es un problema para dejar de correr per se, ¿vale? Suelo pélvico, porque va a ocurrir la presión intraabdominal, pensad que hay una elongación hasta el 250% en el parto de la musculatura del suelo pélvico. Eso que explicaba, ¿no?, Virginia, de incluso ir entrenadas al parto, que es un concepto muy bestia en realidad, ¿no?, de pensar. Va a ocurrir una disfunción, no va a ocurrir, no debería ocurrir la disfunción, ¿vale? Es muy común, pero no debe ser normal y aceptable, lo sabemos y se puede trabajar. Y se puede trabajar durante. Sabemos los cambios hormonales, lo que eso implica, a dónde lleva con las vasodilataciones, ¿vale? Hay una neuroplasticidad cortical. Esto también sucede cosas divertidas en el entrenamiento de coordinaciones o no, que no empeora su coordinación, no empeora la coordinación de la élite. La élite es outlier, ¿vale? Esta gente es muy buena en aquello que hace, brutalmente buena, pero obviamente es tan brutalmente buena que a nada que de repente ve que su cerebro, y es neuroplasticidad en realidad, que es bestialmente mágico que esto ocurra, ¿no? Es decir, que se modifique la masa del cerebro, ¿no?, gris y demás, para hacer otra conformación y otras conexiones. Es pura magia, ¿no? Pero claro, pues suceden otras cosas. Entonces, ejercicios que tú dominabas, de repente ves que tu cerebro está centrado en otras cosas. Esto no incapacita que les haga igual, pues da momentos divertidos, pero también esto, contado así, es desde un lugar
en la sociedad esto es la frase de, bueno, claro, es que era con el cerebro de madre desde un lugar despectivo o negativo a sus capacidades de estar haciendo 7 cosas a la vez, cosa que siguen haciendo, ¿no? Como todas esas madres del proyecto GestaFit aquí en España, con todo ese recorrido de Virginia, son las mismas con miedo porque les dicen cosas y vas a seguir entrenando y puedes coger ese peso, pero la madre que va por la calle con el carrito que ya tenía un niño, el zagalín en brazos que pesa 6-8 kilos y la bolsa de la compra, nadie le pregunta si ese peso no era saludable para ella, porque se da por hecho que lo va a hacer. No veo la diferencia entre ese peso convertido en una mancuerna que tiene una forma concreta o cargar con eso que hay arriba y escalera arriba por la vida. Y esto pasa y no se les ha cuestionado. Hay sesgos que tienen que ver, ¿no? ¿Vale? Culturales y de género, pero en el caso de si hay mujeres deportistas o con proceso de implicación en diferente nivel de contexto deportivo que ya sufren esto, pues en la élite que van mostrando lo mucho que pueden seguir entrenando durante, pues más, ¿no? Y luego hay una sintomatología con la que hay que convivir, que es muy individual, que más o menos hay por porcentajes de estudio trimestres que más o menos, y luego en la realidad pues esto va fluctuando y fluctuamos con ello y ya está, no pasa nada. Con la alimentación, con las cosas y ya está, ¿vale? Tenemos buenas noticias también. En esa ciencia que ha evolucionado tenemos propuestas de retorno guiado que es muy importante que se publiquen, sobre todo que se divulguen, porque en este caso yo os voy contando también la experiencia de una atleta que os he dicho que está aquí, que se ha ocupado ella, y digo esto porque vosotros aquí profesionales, estudiando también muchos para llegar a serlo, son ellas en muchos entornos, está aquí Eva, esto también pasó en el Barça, corrígeme si me equivoco, donde ellas mismas son las que empujan y piden y reclaman que todo su profesional alrededor mejore y la pueda acompañar al nivel que merecen. Entonces, en este caso ya se ha ocupado de tener ese equipo, pero hay muchas mujeres que no y viven con esas dudas y entrenan mucho. Ahora hablaré de estos atletas recreacionales o estas cosas, ¿no? Pero es que a día de hoy tenemos muchas deportistas populares que entrenan muchas horas a la semana. Muchas horas a la semana. Incluso las condiciones son más complejas, porque en la élite, sobre todo cuando pueden tener cierta dedicación, pues entrenan todas esas horas y el resto de su vida está por y para cuidarse para esas horas de entrenamiento. Pero hay una población que entrena, que nos demanda poder seguir entrenando durante el embarazo, que trabaja, ¿no? Que tiene una vida que saca 11, 10, 12 horas de entrenamiento a la semana, por decir, más, pero que además madruga, descansa poco, trabaja, tiene el estrés laboral y que también quiere seguir haciendo eso. Pero todas estas guías son importantes porque quien no tiene a veces ese acompañamiento por lo menos puede tener instrucciones, guías básicas de poder estar haciéndolo bien, poder tener algo que también quite los miedos por desconocimiento. Y hay una propuesta, veis que el post-embarazo se llama el 4º trimestre, muchas veces así coloquialmente. Veis un proceso de 12 semanas donde se va estructurando en función de, donde desde cero ya se puede trabajar el suelo pélvico, va a depender de qué ocurrió en el parto, se puede caminar a tolerancia, las cesáreas también cambian la situación obviamente de cirugía, luego se puede incorporar aeróbico de bajo impacto, pero se puede hacer impacto, incorporar la fuerza, tener el suelo pélvico siempre presente. Veis que hay algunos pasos que por lo menos a la gente puede servir, ¿vale?, de orientación. Y una cuestión muy importante en esta etapa, y esto es un concepto para mí, yo aprendí mucho y lo he trasladado a muchas otras áreas de conocimiento de Davenport, que una cosa son barreras, otra cosa son contraindicaciones. Empiezo por la lactancia, no en orden, por una cosa que ha dicho Virginia. Ha mostrado estudios y datos, de hecho, de que la leche materna responde bien, o sea, no es un problema, todo lo contrario, está haciendo ejercicio. Esto es un miedo que se sigue teniendo a día de hoy, 23 artículos detrás, que no tienen nada que ver con el entrenamiento, ¿no? Pura fisiología y medicina y conocimiento de que no es así. Pero tienen mucho estigma porque además la sociedad se lo recuerda. No es una barrera, o sea, no es una contraindicación. Lo que va a suceder es que si hay una lactancia del tipo que sea,
es una barrera estructural porque tiene que reorganizar su día en base a otros timings, quizá molestias en el pecho, quizá eso es lo que hay que salvar, coordinar el entrenamiento en base a eso, ofrecer soluciones, adaptarlo, flexibilizarlo, pero no es una contraindicación, no abordarlo desde el miedo. Lo mismo con la función de la pared abdominal, la diástasis con los procesos controlados, ¿vale? Adecuados de cómo ha sido el parto, luego medicina, qué trabajo suelo pélvico había antes, qué control por lo tanto se tiene del transverso, todo, pero de hecho se mejora con el ejercicio, no al revés, ¿vale? Salud suelo pélvico, salud mental, hay un porcentaje muy alto de esto y tiene mucho que ver con el apoyo social y emocional limitado. Esa referencia, veis ahí, es de 2006 y es uno de los principales predictores. Tenemos que ser mejores profesionales para acompañar a nuestras deportistas, en lo que también empujamos que la sociedad lo haga, ¿vale? Y el dolor musculoesquelético igual, no es un motivo. Al dolor, y esto se ha estudiado también mucho desde una perspectiva psicobiosocial, siempre frena. Esto en élite es de una perspectiva muy diferente, porque para que la élite frene, pues no sé qué camión tiene que estar delante, pero uno bastante grande, van a tender siempre a empujar. Su relación con el dolor es otro, es verdad, pero aquí sí que aparecen los miedos de la sociedad, porque son personas que siguen siendo mujeres de esta sociedad, el 100% de su día de desarrollo y crecimiento, lo que han vivido como nosotros, y las cosas, por lo tanto, que tenemos estigmas metidos en la cabeza y que lo que hacen es intentar pasar por eso, ¿no? Por si el fútbol suele ser un deporte bastante popular, así que directamente lo pongo así. Probablemente este es uno de los estudios más potentes en herramienta didáctica práctica de aplicar un seguimiento y pautas a ir siguiendo durante y además en el post con toda una tabla de ejercicios, propuestas de campo y todo que ha hecho FIFA, entre ellos Maggie y una buena amiga Ivy, y tienen pues, herramientas muy fáciles de vuelta a lo mismo. Han intentado hacer un conocimiento que no sea solo algo que si esta gente no está acompañada, porque incluso FIFA y fútbol, no todos los equipos tienen los recursos del Barça. Y por lo tanto, ese nivel de acompañamiento o profesionales a su alrededor y hay muchos futbolistas en España de otro montón de equipos del resto de la liga, cuya dedicación también es como deportistas de élite, que aquí y en todas partes, que se van a sentir solas o que este conocimiento no les va a llegar o no va a saber dónde buscarlo. Y entonces también han hecho unas guías y flowcharts de checklist de si voy bien, si tengo estos síntomas o no, y poder también autoconocerse como herramientas. Lo que os decía la población, simplemente porque me parece importante, la primera, pasar de sedentarismo a actividad, de hecho lo que dice toda guía, toda ciencia es empieza. Lo que hay que estar bien acompañado, obviamente, de un profesional para hacerlo acorde, porque meter estímulos nuevos en un proceso donde el cuerpo ya está intentando resolver estímulos diferentes, pues eso hay que medirlo bien, pero para eso somos profesionales de lo que somos y entre todos y todas de las áreas que nos implican aquí, pero se sabe y es positivo por muchas cosas. Luego está claro, activa, habitual, recreacional, yo no sé cuál es la traducción, que hay que ir a los estudios para leerse bien cómo han definido la muestra, por lo que os digo, pero cuánta actividad, ¿no? Porque 150 minutos a la semana, pues igual no entraría en este saco, pero hay mucha gente entrenando así y hay también ciencia hecha con este tipo de población y hablamos de fuerza, altas cargas, 90% una RM, 80% una RM, HIIT de alta intensidad seguro, carrera y simplemente también un criterio sintomático, se puede, y luego está la élite, donde sabemos cosas y tenemos zonas grises porque nos quedan sin resolver aún cosas que tienen que ver con un pasito más allá de volúmenes de entrenamiento, intensidades de entrenamiento, cuidados específicos para sostener eso en el tiempo, adaptaciones y demás, ¿no? Pero se saben cosas como poder estar en 12 horas a la semana de media sin problemas, limitaciones de que a veces se ha estudiado una cosa, que claro, no es fácil juntar a esa élite para estudiarla y menos en un proceso de embarazo, pero nos da información de una de las variables. No hay consenso de frecuencia máxima cardíaca segura,
Esto, por ejemplo, ha sido un aprendizaje con Marta. Yo anteriormente trabajé con un caso en el hockey hierba, un periodo de su tiempo, un trocito, sobre todo el inicio, de la portera a la selección en ese momento. No es la misma situación. La situación de frecuencia cardíaca no hubiese sido un criterio tan crítico por el tipo de entrenamiento que ya puedo seguir haciendo o específico de que un atleta cuya frecuencia cardíaca marca muchas cosas en la carrera. Y hay unos poquitos estudios que ya van empujando ese paradigma, que el 90% de la frecuencia cardíaca máxima se puede, que hay hits de 10 minutos, minuto a minuto, intercalando, ¿vale? Haciendo esto, y se ha medido con metodologías de poder controlar la arteria intrauterina, que todo sigue bien en ella, en el feto, todo. Y sí, pero es poquito. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues, trabajo en equipo, poder tener, lo que os digo, Marta se ha ocupado de rodearse de un equipo profesional y al menos poder intentar implementar un criterio de dónde nos colocamos, cómo calculamos la máxima, sobre qué máxima, dónde estamos, cómo está ella respecto a hacer eso. Y luego mi friquismo particular de leerme el Training Peaks de arriba abajo, pero es mi trabajo, ir a mirar, vale, si hacemos estas series, qué tiempo pasa de verdad en el conjunto global del entreno, en esas frecuencias cardíacas que estamos colocando como, hasta aquí, perdón, y ir al conocimiento, trabajar un montón y buscar encontrar un equilibrio entre todos y todas en eso, para dar pues una opción segura y conforme para ellas siempre, atletas en el centro, que para eso hacemos todo esto. Lesiones, es que depende tanto la disciplina, los riesgos, el historial previo, pero no se van lesionando por el camino, y los estudios de caso que ayudan mucho. Algunas cosas quizá más prácticas, en ese gap que sigue habiendo entre la ciencia y aplicado, y por eso hay mucha ciencia y seguimos muy lejos de que las embarazadas y en la élite tengan más seguridad o profesionales a su alrededor de hacer esto lo más tranquilas, conformes posibles con este momento de su vida, y un poquito como hemos abordado algunas cosas o que se sabe. Cada disciplina es un reto, puesto aquí por deferencia muchos de los atletas que van a estar deportistas luego en la mesa redonda y alguna más, Marila Portera, por lo que os decía, la conocida futbolista americana, que han ido empujando también estas barreras, precisamente para que dejen de serlo, porque eran barreras, no contraindicaciones, pero es que no tiene nada que ver. En carrera nos encontramos con una situación de frecuencia cardíaca que igual a sostener volúmenes altos no pasa en la bici y las posibilidades de continuar haciéndolo. En carrera no hay en atletismo no hay cambios de dirección. Pero en trail hay un componente excéntrico y piedras que no hay en el atletismo de pista. En ciertos deportes hay impacto y son diferentes tipos de impacto, desde el propio implemento como una bola a ti o el impacto de choque como un balonmano o baloncesto. Cada deporte a su vez, ¿dónde podemos ir colocando los límites y qué cosas hay que tener en cuenta y dónde voy a tener un límite y dónde no? Por la propia definición de lo que supone rendir en esa disciplina deportiva va a ser muy diferente. Ahí tenemos que empujar también en conocimiento y saber estudiar cada deporte desde ahí, porque desde ahí pues va a ser muy diferente las cosas que podemos hacer durante mucho tiempo el embarazo con mucha normalidad, las cosas que cuidaremos de en el momento en el que se tenga más limitado en cualquiera de estas disciplinas que veis en pantalla, cosas que tienen que ver con aplicar el impulso propio de un cambio de dirección a la carrera y tenemos que cuidar aductores e isquios, sabemos que tenemos herramientas en el entrenamiento de fuerza para hacer esto, ¿no? Y seguir cuidando de cierto estímulo en esos tejidos, pues para cuando se pueda volver a ello, ¿no? Es decir, que tenemos alternativas, que lo que tenemos que hacer es estudiar eso y con qué cosas adaptar para cuidar cada momento y etapa del embarazo y la vuelta sabiendo que hemos cuidado de esas estructuras y tejidos con alternativas o con plan B. Ayuda que hay estudios de caso que se han compartido increíbles. Derecha es una corredora que de hecho en el estudio comparte sus datos de 2 embarazos. El primer embarazo era doble, gemelar,
y el segundo embarazo, que la gráfica corresponde a esto, es un solo feto, que tiene un nombre que ya sé que no me lo sé. Y veis ahí que comparten mucho de, jolín, cifras, ¿no? Horas, kilómetros, volumen de entrenamiento, alta intensidad, menos intensidad y cómo han podido sostener eso. Entonces, que la élite lo comparta y un estudio científico, pues ayuda mucho. Esto de aquí es una kayakista, hubiese sido otra foto a poner en la anterior, ¿no? Kayak no tiene nada que ver, no tiene impacto, tiene otras circunstancias, seguro que el agua, temas de termorregulación, pues serán otras cosas a vigilar, pero horas, entrenamiento, tipo de entrenamiento que mantienen y mucho. Y con esto acabo. Clave que sepamos trabajar en equipo, tiene que ser para todo, pero tenemos que hacer esto mucho mejor como profesionales. Y yo tengo la suerte, de esto se ha ocupado Marta en este caso, y es un regalo también, de haber querido hacer esto con un equipo de trabajo a su alrededor, de tener una ginecóloga que nos recomendó la fisioterapeuta de suelo pélvico, Leticia Lagine, Elena mencionó sus nombres, pero creo que es importante también, y poder tener ese acompañamiento, una buena comunicación de cómo van todas esas revisiones que se centralizan en la atleta, el nutricionista, en ese caso y por ese lado, que también tiene obviamente un lado importantísimo de médico por su conocimiento, Ana Carceller, qué decir de ella. Cualquier otra persona de cuerpos técnicos que estén presentes, hay maneras de comunicarse. Para mí esto es lo que resuelve las zonas grises. Donde la ciencia llega y no llega, el trabajo en equipo nos resuelve muchas cosas de por dónde abordar. La deportista es la persona en el medio y por eso hablo de dos palabras que creo que son muy importantes y que nos van ayudando a resolver muchas cosas del día a día. Uno es co-crear. Cuando a mí Marta me pide acompañarla me propone acompañarla en este proceso, hay una cosa muy chula que fue yo quiero ser partícipe, su nivel de conocimiento y experiencia es altísimo, poder compartir desde ahí y por lo tanto tener muy presente las percepciones, sensaciones, información de la deportista con un conocimiento altísimo, tiene una valía increíble incluso para aportar y compartir. Lo estoy haciendo publi de que luego le preguntéis muchas cosas. Y tener flexibilidad, ¿no? Es un momento vital. Ellas quieren seguir entrenando, quieren ver cómo pueden ir manteniendo ciertas cosas porque forma parte de su identidad vital, pero todo va cogiendo un equilibrio. Es otro momento de vida, de poder hacer otros planes que no harían, porque al momento dejan de competir, su calendario es otro, muchos momentos que han estado pues, más forzadas, por eso lo van ajustando y disfrutando otro momento de vida que hay que flexibilizar el proceso, vivirlo, disfrutarlo y adaptar desde ahí muchos de los procesos. Y ya me callo. Gracias.